Hola, soy Arturo. Hola, y yo soy Mónica. Queremos compartir con vos nuestra experiencia al haber perdido a un amigo y a una amiga por suicidio. En mi caso fue mi amigo José quien tomó esa decisión. Yo perdí a mi amiga. Crecimos juntas. Éramos inseparables desde pequeñitas. Yo soy de los que siempre está para los amigos. Son muy importantes para mí. Por eso, en muchas ocasiones acompañé a José en sus crisis. No puedo decir que esta muerte fue del todo inesperada. Hubo intentos previos, pero uno nunca está preparado para esto. Cuando finalmente sucedió, me sentí muy mal, me sentí culpable. ¿Por qué no hice más? Sentí que el mundo se me caía encima. Regresaba de nuevo al WhatsApp, escuchaba y volvía a escuchar los audios, nuestras conversaciones. Con mi amiga Cata, nadie pensó que iba a terminar así. Porque ella siempre se mostraba tan alegre. Era hábil, escondiendo su depresión. Pocas personas lo sabíamos. Aún hoy, cuando tengo alguna tristeza o una alegría, o veo algo que me recuerda a ella, un meme, una peli, algo así, tengo como ese impulso de escribirle o de llamarla, pero recuerdo que ya no está y eso me duele mucho. Yo fui quien encontró a José. Tuve también que darle la noticia a sus familiares. Lo que vi ese día y la reacción de ellos me acompañan hasta el día de hoy. Y hablar con mi familia prácticamente fue imposible. No quisieron escuchar. No tenían idea de la intensidad de mi dolor, pues como ellos lo dijeron, era solamente un amigo. Y ocurre que, a pesar de ser una amistad de toda una vida y tanta cercanía, una no deja de ser vista como ajena a la familia, por no existir ese vínculo de sangre. A mí me costó mucho que me dieran permiso en mi trabajo para ir al funeral. Como amigos muchas veces conocemos detalles de la vida de los fallecidos que ni su propia familia sabían. Algunas veces hasta nos culpabilizan de lo que pasó. En otras hasta nos excluyen de las honras fúnebres. Es duro porque toca aceptar tanto la decisión que tomó el amigo como las decisiones de la familia para poder llevar las cosas. Es por eso que debemos idear nuestra propia forma para despedir a nuestros amigos, honrar sus vidas y recordarlos con amor. Otros amigos y amigas en común llevan las cosas a su propio ritmo. Reconocer esto y no compararse es importante. En estas cosas no podemos forzar nada, ni los tiempos, ni la forma en que cada quien elige vivir su propio duelo. Por mucho tiempo yo evitaba pasar por donde vivió y murió José. Realizar actividades, visitar los lugares que compartíamos juntos, era muy doloroso para mí. Como por ejemplo las mejengas con amigos. Eso fue algo que me tomó mucho tiempo en retomar. Muchos sentimientos vinieron a mí con la pérdida de Cata. Enojo, tristeza, miedo. Fue importante para mí permitirme vivirlos y sentirlos, para no pasar a una depresión o a una ansiedad. Y con el sentimiento de culpa, hay que reconocer que hicimos lo que pudimos con la información que teníamos en ese momento. Si hoy contamos con más información, no debemos juzgar lo que hicimos ayer con el conocimiento que tenemos hoy. Llorar es liberador. Permitirse descansar, dormir, bajarle el ritmo al día a día. Si nosotros mismos no le damos lugar a lo que sentimos, ¿cómo lo va a hacer alguien más? Hay que buscar ayuda y dejarse ayudar por las personas adecuadas.
psicólogos, psiquiatras, grupos de apoyo, familia y buenos amigos. Pensar en todas esas aventuras que vivimos juntas es reconfortante. Reconocer que el tiempo vivido es invaluable y que todas esas anécdotas son como tesoros que siempre llevaré conmigo. Recordá, Escuchar es prevenir.